La idea de no soy lo suficientemente bueno es la más persistente. Y la segunda es estoy solo. Cuando nada funciona, cuando no me alimentan adecuadamente, cuando la gente ignora mis necesidades, o cuando soy consciente de que mi madre no quería estar embarazada de mí, puede formarse la sensación de no soy deseado. Wow, lo haya dicho o no. Totalmente, y sucede en el útero. Terapeuta licenciada en matrimonio y familia. Autora de varios libros exitosos y referente internacional en transformación personal. Catherine Woodward Thomas. No puedes avanzar en tu vida cuando te victimizas continuamente, cuando haces de la victimización tu lugar seguro. ¿Qué pasa si fuimos traumatizados, si alguien nos hizo daño, si fuimos abusados o abandonados? ¿No es lógico sentirnos como víctimas? Necesitas mirar cuál es la raíz de todo eso. ¿Quién estaba siendo yo que permitió que esto ocurriera? Y aquí es donde toca ponerse los pantalones de adulto y realmente hacerse cargo de uno mismo. Es difícil crear desde una mentalidad de víctima. No se puede crear desde el papel de víctima. La primera entrada a la creatividad es salir del papel de víctima. Bienvenidos a The School of Greatness. Estoy muy emocionado por nuestra invitada de hoy. Nos acompaña la inspiradora Catherine Woodward Thomas. Una terapeuta licenciada en matrimonio y familia, autora de libros exitosos y una referente reconocida internacionalmente en transformación personal. Ha dedicado décadas a ayudar a las personas a soltar bloqueos emocionales, ordenar su mundo interior y crear la vida y las relaciones que desean. Me alegra mucho que estés aquí, porque la última vez que nos acompañaste fue hace más de 10 años y fue una conversación muy sanadora. Y tienes un nuevo libro titulado What's True About You? 7 pasos para superar un pasado doloroso y crear un futuro más brillante. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿por qué tantas personas sienten que no son suficientes? En tu libro hablas de diferentes creencias fundamentales que impiden a las personas crear su mejor futuro y sentirse suficientes. ¿Por qué crees que uno de los bloqueos más profundos que las detienen es la idea de no soy lo suficientemente bueno? ¿De dónde viene eso? ¿Y cómo podemos empezar a superarlo? Bueno, cuando somos jóvenes, nuestra principal tarea es formar un sentido de uno mismo y entender quiénes somos para los demás y dónde encajamos en este mundo. Cuando eres niño y no puedes valerte por ti mismo, y tienes padres que hacen lo mejor que pueden, pero están sobrecargados, o hermanos mayores que pueden hacer cosas que tú no puedes, hay muchas formas en las que recibes el mensaje de que, de algún modo, estás limitado, de que no tienes el poder necesario para hacer lo que necesitas hacer. No puedo conseguir lo que quiero. Además, los niños asumen los problemas emocionales de sus padres. Si sus padres están deprimidos, si no pueden ayudarlos, salvarlos o hacer que cambien, o si su padre es alcohólico, como no pueden cambiar esa situación, terminan internalizándola. No teníamos la capacidad cognitiva para comprender la situación con esa complejidad, ni con una visión más amplia como pensar, mi madre necesita ir a Alcohólicos Anónimos, o mis padres tienen problemas económicos. Eso terminó convirtiéndose en parte de quién soy. De alguna manera, soy inadecuado aquí. No puedo ayudar en esta situación. No puedo hacer nada. Me siento limitado, insignificante. Y a esto es a lo que yo llamo heridas relacionales. La idea de no soy lo suficientemente bueno siempre surge en relación con alguien. Entonces, tiene que ver con sentir que no eres lo suficientemente bueno a partir de lo que otra persona piensa o dice de ti, o de cómo interpretas lo que piensa o dice sobre ti, ¿correcto? Tu interpretación. Interesante. De lo que deben sentir sobre ti. Todas las creencias tienen 3 componentes. ¿Cuáles son? Somos un poco ingenuos. Decimos, está bien, creo que no soy suficiente, pero lo que eso realmente significa es que cuando estoy con otros, lo que proyecto es que los demás son mejores que yo, o que otros no me valoran. Y además se proyecta hacia la vida la idea de que, de alguna manera, soy insignificante y que haga lo que haga, no puedo avanzar. Tengo que esforzarme el doble para recibir la mitad de la recompensa. Y de ahí se forma toda una visión del mundo sobre quién soy, qué es posible o no para mí, y cómo me van a tratar los demás, o cómo se van a sentir conmigo. La idea de no soy lo suficientemente bueno es la más predominante, aunque en segundo lugar está estoy solo.
especialmente en Estados Unidos, donde vivimos en una cultura de individualismo fuerte, cada vez más separados y absorbidos por nuestros dispositivos, lo que solo intensifica esa sensación. En realidad, he identificado alrededor de 22 creencias de este tipo, que son las más comunes. ¿22 creencias fundamentales? Creencias fundamentales a nivel de identidad, que en la práctica funcionan como techos de cristal internos, que limitan nuestro potencial. Ahora, lo que me interesa es por qué se perpetúan. De ahí es de donde vienen, formamos nuestra identidad antes de tener la capacidad cognitiva para comprender las complejidades de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces, cuando algo no funciona, si no me alimentan adecuadamente, si ignoran mis necesidades, o si soy consciente de que mi madre no quería estar embarazada de mí, puede formarse en mí la autopercepción de no soy querido. Lo haya dicho o no, tal vez dijo algo al Así es. respecto. O tal vez simplemente mostró que está frustrada contigo y piensas, oh, realmente no me quería. Exactamente. Podría ser cualquier interpretación. Y esto comienza en el útero. Dios mío. Existe evidencia científica, que cito ampliamente en el libro, que muestra cómo la conciencia a nivel de identidad empieza a formarse y a imprimirse desde esa etapa, Basado en la identidad de la madre. basado en el sentimiento de la madre hacia el feto. Oh, Dios mío. En el libro comparto un estudio, una historia sobre un bebé que al nacer no quería tomar el pecho de su madre, rechazaba amamantarse, y por supuesto los médicos estaban muy preocupados, tratando de entender qué pasaba, porque la madre tenía leche, pero el bebé no quería beberla. Entonces lo llevan con otra madre que también tenía leche, y el bebé sí la toma. ¿En serio? Entonces el doctor se acerca y dice, un momento, ¿qué está ocurriendo aquí? Y la madre finalmente lo admite. Yo no lo quería. Lo tuve solo porque mi esposo lo quería. En realidad, yo no quería tener nada que ver con el bebé. Así que el bebé lo sabía, incluso siendo recién nacido. Tal vez lo percibió a nivel corporal, como si su sistema inmunológico o su sistema nervioso se sintieran rechazados. Algo en esa línea. Exacto. Y el Guau. verdadero desafío con el que todos estamos lidiando es entender cómo se formaron estas creencias. ¿De dónde vienen? Lo que a mí me interesa, como alguien comprometida con ayudar a las personas a desarrollar su potencial, es que puedan convertirse en su versión más auténtica, vivir con plenitud y brillar en esta vida. Al final, para eso estamos aquí. Lo que me interesa es por qué ese patrón sigue repitiéndose una y otra vez. Y eso es precisamente lo que el libro se dedica a deconstruir. Supongo que lo primero es identificar si estás viviendo con alguna de estas creencias. Estoy solo. Soy malo. No pertenezco. Soy una carga. Estoy loco. Soy defectuoso. Soy diferente. Soy repugnante. No soy suficiente. Soy un fracaso. No soy importante. Soy Sí. invisible. Sentí todo eso en algún momento de mi vida, como si pudiera reconocer cada una de esas creencias en distintos momentos de mi vida. Momentos en los que pensé que era estúpido, inseguro, impotente, que Claro. no importaba, que era demasiado, que no era digno, valioso ni deseado. Sentir que estaba equivocado. Puedo identificarme Claro. con todos ellos en algún momento de mi vida. Puedo mirar atrás, a mi infancia, a la adolescencia, a mis 20s, incluso hace apenas unos años y decir, ahí hay algo con lo que sí puedo conectar. Tal vez ya no viva con esos sentimientos, pero definitivamente recuerdo lo que era sentirlos y no saber cómo liberarme de ellos. Exactamente. Primero tienes que identificar. Estoy diciendo una y otra vez que nadie me ama, que siempre me quedo atrás, o no soy suficiente, o no importo, o cualquiera de estas creencias. Soy una carga, soy malo, estoy equivocado. Todas estas cosas. Es la primera vez que te escucho decir algo como aprender a identificar aquello que, ya sabes, nos mantiene jugando en pequeño a partir de esos sentimientos, y luego descubrir cómo liberarnos de cada uno con el que nos identificamos, lo cual es realmente difícil si no tienes las herramientas. Y creo que la gente ha estado intentando hacer esto durante años. Me convertí en psicoterapeuta desde adentro hacia afuera, porque estaba profundamente comprometida con liberarme de mis propias creencias falsas inconscientes. De hecho, las llamo historias de fractura de origen, la ruptura original y la pertenencia. La herida original. Luego pasé años en terapia y sí, ayudó. Realmente me salvó la vida. Tenía una adicción severa. Era una comedora compulsiva y no estaba funcionando. La terapia fue, de verdad, lo que me ayudó. ¿Comedora compulsiva? Sí, comedora compulsiva.
Era una comedora compulsiva cuando estaba en mi adolescencia temprana y principios de los 20. Estaba fuera de control hasta el punto que no podía ni trabajar. Así que en realidad fue algo bueno porque me obligó a trabajar en mí misma. No podía progresar en la vida a menos que manejara eso. Fui a terapia, participé en programas de 12 pasos e hice todo tipo de cosas para intentar sanarlo. Regresar a eso ayuda. Tienes que llorar, tienes que mirar qué fue lo que pasó. Tienes que entenderlo. Pero después de eso, si te quedas atascado analizando por qué eres como eres, lo cual hice durante años, porque era lo único que realmente estaba disponible, de alguna manera solidificas esa historia. Te quedas atrapado en el pasado como tu identidad. Es como si te quedaras en él en lugar de integrar la sanación y transformarte más allá de eso y crear una nueva historia. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Así que si estás constantemente pensando, ahí está otra vez, no soy suficiente, es por mi padre, es por mi madre. En realidad no es por tu padre ni por tu madre. Es por lo que ocurrió y por cómo lo interpretaste. Y luego por cómo empezaste a presentarte ante el mundo. Esta es otra parte importante, cómo somos la fuente de nuestra propia experiencia. Entonces, desde la idea de no soy lo suficientemente bueno, lo que solemos hacer es sobrefuncionar, dar de más. Hacemos y hacemos constantemente. Ese fui yo durante mucho tiempo. Entonces, Lograr, alcanzar o lo que sea, sí. y empiezas a sobrefuncionar con los demás para que ellos subfuncionen. De algún modo, terminas entrenando a Claro. las personas a creer que tu tiempo no vale tanto como el suyo, que no eres tan capaz como ellos y que tu lugar es más servicial que equitativo. Así es como luego inscribimos un campo relacional que valida esa historia. Porque el yo no es Sí. un fenómeno solitario. El yo es relacional. Y entonces lo que sucede para la mayoría de nosotros es que estamos trabajando en nuestros problemas, pero seguimos volviendo al pasado. Y ahí es donde nos quedamos atascados. Nos victimizamos a partir de nuestra propia impronta. Pensamos, mi padre era así, y ahora yo soy así, y no puedo salir de esto. Nos enojamos con nosotros mismos, no sabemos cómo reprogramarnos, y aún así, seguimos regresando a ese mismo patrón. Hice esto durante más de una década, hasta que finalmente me di cuenta, alrededor de los 40 años, había estado trabajando en mí desde mis 20 y tantos. Me tomó mucho tiempo nadar en ese proceso y analizar por qué soy como soy, y luego ir a la escuela para ayudar a otras personas a entender por qué son como son. Es el futuro el que nos impulsa hacia adelante. Entonces, entender el pasado es algo bueno, pero quedarse allí no lo es. Es lo que voy entendiendo. Eso es cierto, te salvará la vida, pero no cambiará tu vida. Entonces no podemos simplemente ignorar el pasado y decir, no voy a pensar en eso, solo me enfocaré en el futuro. Es casi como si necesitáramos sanar las experiencias del pasado, darle sentido y significado, pero luego decir, está bien, ese es un capítulo diferente de mi vida y estoy creando un nuevo capítulo con una nueva visión, y ya no tengo que estar atrapado en esa creencia. Pero te diré algo, he desarrollado una nueva forma de psicoterapia y trabajo con un grupo de terapeutas. Hemos estado desarrollándola juntos. De hecho, puedes traer un posible futuro positivo a tu trabajo preliminar de sanar el pasado. En otras palabras, es como saber que tienes un gran destino y al mismo tiempo reconocer que tu vida ha estado muy limitada. Por esto, la historia que tienes con el trauma. El compromiso es, en contexto de nuestro trabajo, es que dentro de 2 años vas a estar de pie en ese escenario. O vas a estar en esa relación feliz. Vamos a trabajar y aclarar eso ahora. Así que el contexto sigue siendo el futuro, porque lo que inicias con el futuro es desarrollo. ¿Quién necesitaré ser para manifestar y sostener ese futuro? No necesariamente inicias el desarrollo solo sanando el pasado. Lo miras, lo sientes y lo lamentas. Aprendes a autorregularte. No es necesariamente un desarrollo lineal. Y la mayoría de nosotros aún no puede realizar su potencial porque, al estar atrapados en traumas del pasado, nos faltan ciertas habilidades y capacidades que nos permitirían crear algo distinto a los patrones en los que nos sentimos atrapados. Es difícil imaginar un futuro posible y hermoso cuando seguimos atrapados en traumas del pasado. También resulta difícil disfrutar. Lo es. Dar ese paso si siempre tenemos algo que nos arrastra hacia atrás o nos pesa emocionalmente.
Sí. Es como estar en modo de lucha o huida tratando de lograr. Bueno, quedas instalado en la imposibilidad. Y en ese punto, vives desde la historia de soy invisible, porque tuviste un padre narcisista que te castigaba cada vez que te atrevías a decir tu verdad o te avergonzaba. Dentro de la creencia de soy invisible, lo que suele estar subdesarrollado es la capacidad de reconocer tus propios sentimientos y necesidades, y luego expresarlos a los demás y negociarlos, partiendo de la idea de que a otras personas realmente podría importarles si los compartes. Para alguien que se siente invisible, es un concepto nuevo, porque asume que a los demás no les importan sus sentimientos ni sus necesidades, así que no ve para qué expresarlos. Sí, porque cada vez que intento hablar, me callan o no prestan atención. O es la interpretación de lo que sucede en relación con los demás, ¿verdad? Sí, y luego hay un nivel más profundo de complejidad. Voy a incluir todo esto porque tienes una audiencia increíble que te sigue y ya lo conoce. Pero si estás en la invisibilidad y sabes que necesitas hablar y decir tu verdad, lo que quizá no ves es que estás hablando a través del filtro de a otras personas no les importo de verdad y los demás son egoístas. Si le pides a alguien lo que necesitas desde el filtro de a los demás no les importo, va a salir algo como, bueno, yo también quiero un vaso de agua, en lugar de, cariño, ¿me traerías un vaso de agua? Correcto. Eso pone a las personas a la defensiva y provoca respuestas como, bueno, encárgate tú. Así es como vamos creando nuestra propia experiencia desde la conciencia en la que estamos enfocados. Sí, y usaste una palabra antes sobre involucrar a las personas. Estamos involucrando a las personas en nuestra relación, en cómo nos presentamos y cómo nos comunicamos basándonos en una interpretación de nuestro pasado y en nuestras creencias. Sí, llevándolo a un plano más general, esto ocurre mucho con la creencia de no estoy seguro. Las personas se sienten así y entran en sus relaciones cercanas desde ese lugar. Está bien, demuéstralo, Correcto, porque sí. cuando alguien no se siente seguro, la proyección hacia los demás es, los otros tienen malas intenciones, me van a hacer daño. Así se genera un patrón de evitación del amor, donde las personas se desregulan, se acercan y se alejan, empujan y tiran, mantienen distancia, todo eso, intentando manejar cómo puedes tener amor, pero no tener compromiso, no tener a nadie demasiado cerca, porque la gente te hará daño. Para realmente evolucionar más allá de algo como la adicción al amor o la evitación del amor, realmente tienes que llegar a la raíz de ello, que es esta creencia central. ¿Cuántos años tiene esa parte de mí? Tienes que diferenciar tu yo sabio de tu yo herido. Usualmente, cuando nos activamos, el yo herido está a cargo y dirige el espectáculo. Sí, ¿Verdad? Así que tenemos que aprender a sostener y contener a nuestras versiones más jóvenes, que fueron profundamente heridas, con compasión, presencia y amor, pero asegurándonos de que ese pequeño niño vaya abrochado en el asiento trasero y no sea quien conduzca el coche. claro. Eso debe ser muy difícil. Para mí lo fue durante muchos años descubrir cómo cultivar un yo sabio cuando eran mis heridas las que dirigían mi vida. Sí, Y es muy difícil disfrutar cuando sientes que te estás asfixiando, porque una de estas creencias, las creencias simplemente se sienten tan reales. No soy suficiente. La gente no me escucha. Estoy equivocado. Lo que sea. Y si eres alguien que llega a decir, esto es verdad para mi esencia. sí, Tus heridas son las que están dirigiendo tu vida, no tu versión sabia. No esa versión tuya de dentro de 10 años, que ya ha vivido y comprendido más. Fue muy difícil para mí, y creo que lo es para muchas personas, poder respirar sin sentir tensión en el sistema nervioso, un nudo en la garganta o dolor en el estómago. Miedo o ansiedad por cómo va a responder o reaccionar alguien si no hago lo que Claro. espera de mí. Es un miedo muy profundo cuando no creciste en un entorno emocionalmente seguro. Entonces, ¿cuál es el proceso a partir de identificar? Sé que algo no está bien en mi vida, a veces me siento ansioso, evasivo, y repito ciertos patrones en mis relaciones. Una vez que alguien logra reconocer eso y sabe que quiere un futuro mejor, que desea crear algo más hermoso en su vida, ¿cuál es el proceso después para comenzar a sanar y empezar a liderar con su yo sabio en lugar de su yo herido? sí, hermosa pregunta. Entonces, en los 7 pasos para superar tu pasado doloroso, donde comenzamos es con un posible futuro positivo. Ahora, no estoy hablando de una meta,
Porque para mí, y esta es mi definición, una meta es la mejor situación posible que podrías imaginar, dado quién eres y los recursos que tienes. Es básicamente preguntarte cuál sería de manera realista el mejor resultado que podría darse en este caso. Claro, claro. Cuando hablo de intención, estoy hablando de ir directamente al oro. Salgamos de tu identidad actual, porque la creencia de no soy lo suficientemente bueno no piensa en grande. Y la verdad es que lo que está codificado en nuestras almas es mucho más vasto y poderoso. Eso es lo que despiertas en las personas. Por eso la gente te quiere tanto, porque hablas. School Por of Greatness, supuesto. que significa escuela de la grandeza. Exactamente. O la idea de lo mejor que podrías llegar a ser, ¿no? Así es. Es la escuela de la grandeza, como preguntarse, ¿cuál es esa semilla de grandeza incluso cuando no tienes evidencia? ¿A qué viniste aquí a crear? ¿Para qué naciste? Lo haré. Exacto, lo haré. Si alguien anhela amor, no quiero que solo elija algo mejor. Quiero que apunte a lo más alto. Aunque siempre haya tenido malas relaciones, que vaya por lo mejor. Ve por una relación al estilo de Luis y Marta. Y lo mismo con las finanzas, con tu carrera, con tu forma de expresarte, con tu arte, tu música, con todo eso que llevas dentro. Lo que he descubierto es que cuando me siento con personas, y puedo ver que cuando trabajo con las personas como practicantes, esto tiene sentido, porque estoy creando una nueva forma de terapia, y también tengo formación como coach. Lo esencial es que el practicante respalda ese sueño. La mayoría de nosotros no fue apoyada en sus sueños. Y de hecho, si incorporas el elemento de los cuentos de hadas, la mayoría de nosotros creció casi bajo una especie de maldición. Nos decimos, ¿quién te crees que eres para hacer eso? O, eres demasiado creído. Silencio. Estás causando demasiados problemas. Muchos de nosotros caímos bajo el hechizo de esa maldición. Por eso es tan importante empezar desde la idea de un futuro posible positivo. Hubo estudios al respecto. En 1986, Paula Nurius y Hazel Marcus publicaron un artículo académico sobre los yo posibles positivos. Y lo que observaron, ahora, los yo posibles positivos son escenarios ideales, como un medallista olímpico de oro o un actor recibiendo un reconocimiento. Un premio Oscar, o también puede ser un yo posible negativo, que muchos de nosotros tenemos y que tratamos desesperadamente de evitar. No quiero estar muerto o ir a la cárcel. Sí, sin hogar o algo parecido. Pero lo que encontraron es que el futuro que estamos imaginando y viviendo internamente determina nuestras motivaciones y acciones actuales, incluso más que el pasado. El futuro en el que estamos viviendo, con el que estamos soñando, tiene más impacto que... Que el pasado. Wow. Así que pasamos mucho tiempo en el desarrollo personal, mirando el pasado, una y otra vez, como si hubiera un gran misterio ahí, pensando, si llego al fondo de todo esto, por fin seré libre. Pero en realidad, es el futuro el que tiene la clave. Hay que reclamar un posible futuro positivo, incluso si pareciera la idea más descabellada. Especialmente si es la idea más Y loca. reclamarlo. ¿Cómo lo reclamamos? ¿Es una forma de escribirlo, de hablarlo para que exista? ¿Es pensar en ello? Es una intención y una práctica de visualización de preguntarte cómo se siente. Traes el futuro al presente mediante este ensayo mental de verte a ti mismo. Los atletas y los músicos han hecho esto durante años. Y para personas que viven desde una identidad muy limitada, como no soy suficiente o no soy digno, eso representa un desafío grande pero transformador. No soy digno. Solo intentar sostener una idea como tengo $1 millón descansando en mi cuenta bancaria y ni siquiera lo necesito. Para alguien que vive desde el no soy digno, se siente profundamente incómodo, como si toda su identidad se estirara más allá de lo que puede sostener. Y ahí es donde nos quedamos, nos sentamos con eso y nos abrimos a la experiencia. Abrimos nuestra receptividad y lo llevamos a la imaginación. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo suena? ¿Qué sabor tiene? ¿Quién soy en ese lugar? ¿Cómo se relacionan los demás conmigo? ¿Cuál es la intención que podría establecer para iniciar lo que llamo un tirón del futuro? Es una idea que originalmente planteó Wayne Dyer. Un tirón del futuro que empieza a guiar mi desarrollo en la dirección de ese sueño. Sí, en mi toma de decisiones Así hoy. es. Porque para que eso sea posible, tengo que empezar a hacer las cosas de manera diferente, pensar diferente, actuar diferente, diferentes rutinas, diferentes hábitos, ¿verdad? Es como, ya no puedes vivir basado en la historia del pasado. Es hacia un futuro posible. Sí, estás viviendo desde el yo de tu futuro. Así es como esto se ve en la práctica.
cuando tenía 30 años y empecé a descubrirlo. Era tan tímida que ni siquiera podía mirar a los ojos a las personas. Yo era terriblemente tímida. Claramente tenía problemas para hacer amigos. No lograba conseguir el trabajo que quería. La vida en general no me estaba funcionando. Durante muchos años estuve saboteándome, tratando de entenderme, y realmente no había tenido ningún éxito. Pero empecé a experimentar algo que en ese momento creí que era una especie de sexto sentido extraño. Incluso recuerdo haberle dicho a mi madre en una ocasión: creo que algún día voy a estar hablando con miles de personas. Y esto fue antes de que existiera Internet. Pero, ¿cómo va a suceder eso? Nunca sabes el cómo. No puedes detenerte por el cómo. No sabía cómo crear algo así. Ni siquiera estaba seguro de querer algo así. Esa era solo mi sensación, como, ese es el futuro que me está llamando. Tenemos que sintonizar con eso. En lugar de descartarlo, lo tomé en serio. Y lo único que se me ocurrió hacer fue empezar a articular quién era yo en ese futuro. Soy líder y referente en el amor y la conciencia. Soy una persona con impacto a nivel global, que influye en la vida de cientos de miles de personas, despertando y expandiendo sus corazones hacia el amor. Eso fue lo que hice en ese momento. Y luego practicaba caminar por la calle desde ese lugar interno. Recuerdo entrar a Starbucks. Esa mañana pedí un café latte, con mi forma de ser tímida. Entré y dije, quisiera un latte grande, por favor. Simplemente Sí. atreverme a intentar una nueva forma de ser. Sí. Porque gran parte de esto tiene que ver con desde dónde estamos centrados a nivel de identidad y quiénes estamos siendo. Así fue como empecé a descubrir que así es como comienzas a abrirte camino hacia ese futuro. ¿Y qué iba a requerir eso de mí? En ese momento tomé una muy buena decisión, gracias a Dios. Pensé, no sé ni siquiera por dónde empezar, pero sí sé que, si voy a hablarle a miles de personas, más vale que tenga algo que decir. Por supuesto. Entonces, la sabiduría se convirtió en mi estrella del norte, Es sabiduría. Sí, para exactamente. tener algo que decir. El primer paso no es pensar en el pasado, es realmente reclamar un futuro positivo posible. Sí. Y el segundo paso es nombrar tu historia de fractura de origen. Es esencialmente la primera vez que te sentiste herida, lo que causó esa creencia para ti. En cada área de la vida, tendemos a tener una historia de fractura de origen específica que realmente nos está frenando. No es que a una persona no le hayan pasado muchas cosas, pero estás hablando de una especie de núcleo central. No soy lo suficientemente bueno para hacer esto. Sí, sí, sí. Eso se convierte en la identidad central en esa área. Yo sé el mío, sí. Fue haber sido abusado sexualmente cuando tenía 5 años. Lo lamento. Esa es la primera memoria que tengo. Y a partir de ahí aparecieron ideas Wow. como, no soy adorable, no soy suficiente. Algo está mal en mí. Todas esas creencias. Y luego fue casi como si yo emocionalmente encontré eso en todas las otras áreas de mi vida hasta que tenía unos 30 años. Hasta que estaba como... Estoy viviendo dentro de lo que llamas una historia de fractura de origen, una herida que sigue abierta. Y estoy impulsado a superar esa herida, pero aún no la he sanado. Entonces me muevo desde el impulso de sentirme suficiente, de sentirme digno, buscando lograr más, hacerme más grande, más fuerte, y todo ese tipo de El cosas. sobrecompensar Haciendo dinero, ¿verdad? es algo importante. Impulsado a sobrecompensar. Impulsado, pero aún no se sentía suficiente. No se siente, ¿verdad? Y es como, ¿qué soy? ¿Por qué no me siento suficiente cuando estoy logrando todas estas cosas? Es como si tuviera un gran futuro, pero aún no podía sanar el pasado. Es como Correcto. enmascarar las heridas. Creo que ahí es donde están las personas. Por eso la gente está Cansado frustrada. también. Sí, Así que sí. agotado. Porque no puedes trabajar lo suficiente para superar eso. No puedes analizarlo lo suficiente para superarlo. No puedes escapar de tu pasado. No puedes. Pero lo que puedes hacer es aislarlo con la simple pregunta: ¿cuántos años tienes? Tú, el adulto, quien tiene sabiduría, profundidad y capacidad, puede dirigirse a sí mismo y decir: cariño, ¿cuántos años tienes? ¿Y dónde estás en mi cuerpo? Ahora hay 2 de ustedes en la habitación. Y lo que queremos asegurarnos es de que no estés actuando desde el yo herido, porque solo crearás más evidencia. Sí. Y aprender cómo comenzar a guiar a ese yo más joven. Y la primera forma de hacerlo es decir: lo siento por no amar. Lo siento por no amarte de la manera en que necesitas ser amado.
Reparas eso dentro de ti, porque la historia de la fractura original se reproduce en la relación contigo mismo. Lo siento, cariño, por abusar de ti. Algunos hombres se sienten incómodos con llamarse cariño, Correcto. pequeño Luis, o Sí. como quieras llamarte, amigo, hijo. Si las personas no pueden localizar a su yo adulto, piensen en quién son para un amigo necesitado. Eres esa persona, ya para otras personas. Sí. Piensa en el padre que eres. Piensa en el líder que eres en el trabajo. Sí, es una buena manera de entenderlo. Para quienes escuchan esto por primera vez, puede sonar extraño pensar que hay como 2 personas en la habitación. Pero he hablado mucho de esto desde el enfoque de los sistemas internos de la familia, las distintas partes de ti. Y ya hemos tenido este tipo de conversaciones antes. Espero que la audiencia habitual entienda este concepto. Pero si alguien llega por primera vez, probablemente esté pensando, ¿de qué están hablando? ¿Cómo que hay 2 partes dentro de una persona? Tenemos estas partes heridas de nosotros desde la infancia, esta memoria psicológica dentro de nuestro cuerpo. Cuando algo me molesta y viene de una herida, si no soy consciente ni me detengo a verlo, reacciono desde esa herida. No respondo desde la parte más sabia de mí. Y así, simplemente es aprender a responder a las cosas que podrían desencadenarnos desde la versión más sabia de nosotros, desde la versión más elevada de nosotros, en lugar de desde la versión herida de nosotros, es lo que te escucho decir. Y eso es de lo que, ya sabes, Catherine está hablando aquí, es cuando estás aconsejando a una amiga que tal vez está pasando por una mala experiencia en citas. Y digamos que el chico no está siendo atento, o no siendo amable, o engañando a la chica, a tu amiga. Y le das a esa persona un consejo y le dices, eres mejor que esto, mereces más. Sabes, establece un límite, deja a este tipo, o lo que sea. A veces no sabemos cómo hacer esto por nosotros mismos, pero sí podemos guiar a alguien más. Entonces, lo que te escucho decir es que se trata de aprender a guiar a nuestra versión herida interior. Aprender a calmarnos y a decirnos, te tengo, estoy aquí para ti, estás a salvo. Te estoy criando, te estoy guiando, acompañando, y tomemos juntos una mejor decisión desde un lugar más seguro. Eso es lo que voy entendiendo. Eso fue hermoso. A mucha gente le cuesta entender esto. Si me lo hubieras dicho cuando tenía 25 años, habría pensado, estás loco, ¿de qué hablas? Solo dime cómo ganar dinero, cómo conseguir a la chica, cómo hacer otra cosa. Porque me habría dado demasiado miedo mirar las partes de mí que no se sentían suficientes, y aún más miedo decirlo en voz alta por temor a que los demás pensaran que tenía una debilidad. Y creo que hay muchos hombres en el mundo que tienen miedo de incluso decir en voz alta que tienen una de estas creencias de que soy malo, no pertenezco, soy una carga, estoy loco, estoy dañado, lo que sea. Y creo que cuanto más rápido podamos nombrar nuestra historia de fractura de origen y pasar por estos 7 pasos de los que hablamos, mejor será nuestra vida y manifestaremos más rápido cualquier cosa que queramos. Donde sea que estemos centrados a nivel de identidad, es desde donde generamos toda nuestra vida. Hay mucho en juego aquí. ¿Puedes repetir eso? Donde quiera que estemos centrados al nivel de identidad, es desde donde generamos nuestras vidas. Así que hay mucho en juego. Puedo contarte una historia. A veces las historias ayudan a integrar los conceptos. Estas ideas realmente han sido informadas por mi privilegio de enseñar a decenas de miles de personas en clases interactivas en vivo desde 2007. No creo que haya muchas personas que puedan decir, he tenido Sí. la oportunidad de enseñar a 60 o 70,000 personas en clases en vivo, donde hay coaching interactivo y la gente participa y escribe. Así que ha sido un camino en el que, por un lado, soy clínica, estoy en la práctica, y por otro, soy una maestra de transformación. No hice eso como psicoterapeuta, lo hice como maestra. Pero estas ideas son grandes ideas, y en realidad podrían convertir la psicoterapia en una nueva dirección para aquellos que están listos para avanzar hacia un enfoque orientado al futuro y comenzar a realmente tomar estas ideas y trabajar con ellas y ver qué tan rápido avanza el trabajo cuando tienes el contexto de un posible futuro positivo. Y cuando estás dispuesto a ayudar a tu cliente a entenderse a sí mismo como la fuente de los patrones y dejar de lado la victimización, tener cero tolerancia hacia la victimización, lo cual no significa que no fueron victimizados. Es simplemente el lugar más poderoso para estar en la vida, para aquellos de nosotros que somos feroces por superarlo. Entonces sí, fuiste víctima, pero no hagamos de eso un hogar. Correcto.
¿Qué sucede si hacemos un hogar de ser víctimas de las cosas por las que somos victimizados? Simplemente no progresas. En realidad, no puedes progresar en tu vida cuando haces un hogar de la victimización. ¿Qué pasa si algo realmente malo nos sucedió? Nos traumatizaron, alguien nos lastimó, nos abusaron, nos abandonaron, nos dieron por muertos, nos robaron, nos saquearon. ¿Qué pasa si Sí. todas estas cosas malas nos sucedieron? ¿No deberíamos sentirnos victimizados y tener lástima? No es una cosa o la otra. Sí, fuiste completamente victimizado, pero la victimización tiene dos partes. Una es quien estaba siendo yo, que permitió que eso ocurriera. Ahora, esa parte no aplica cuando se trata de experiencias de la infancia. Hay que cancelar. Cuando eras niño, nunca, jamás, fuiste responsable de nada. ¿Quién estaba siendo yo dentro de esa relación para que esta persona, con el tiempo, terminara engañándome? Claro, claro. Como adulto, es una pregunta inteligente para hacerse a uno mismo. ¿Cuál podría ser mi 3%? ¿Cuál fue mi papel? Sí, desacoplamiento consciente. Cuando las personas se separan, suelen culpar casi todo al otro. El 97% es suyo. ¿Y tu 3%? Por supuesto. Está bien. Entonces, ¿quieres ver cómo soy yo la fuente de eso? Y aunque fueras un niño y fueras victimizado, abandonado y abusado, y no fuera tu culpa, ¿por qué no vale la pena quedarse en el papel de víctima como adulto? La segunda parte es quién voy a ser yo frente a eso. Esa es la clave. Negarnos a reaccionar automáticamente a la vida, porque lo que realmente queremos es crearla conscientemente. Y la mayoría de nosotros está atrapada reaccionando a la vida, lo que nos impide generar los milagros para los que vinimos aquí. Sí, Así que tienes que ponerte los pantalones de niña grande, niño grande, y realmente hacerse presente para uno mismo. porque es difícil crear desde la victimización. No puedes crear desde la victimización. La primera entrada a la creatividad es renunciar a la victimización. Ajá. ¿Y no eres libre si eres una víctima? Nunca eres libre. La otra persona es más grande, tiene poder sobre ti. O la interpretación del momento o lo que haya pasado que te sentiste abandonado, maltratado o descuidado, ¿verdad? Sí, Es y esos interesante. sentimientos son válidos. Por supuesto. Tienes que sostener la complejidad, donde te sientas contigo mismo. ¿Y Es cuánto tiempo te quedas en el victimismo? Que has cuando sido surge, traumatizado. surge. Tienes que volverte hacia ti mismo y decir, eso dolió, fue malo. Si quiero tener un futuro positivo posible, no puedo quedarme en eso. Es como, Sí. bueno, eso pasó. El contexto de un futuro posible positivo te dará una manera de enfrentar tus desafíos ahora de una forma que sea noble, que los haga soportables. Todo el asunto de un futuro posible positivo es que quieres tener un porqué significativo en tu futuro posible positivo. Si solo estás en ello por ti mismo, está bien, pero si ves que estás siendo un modelo para tus hijos, o te importa la próxima generación en el planeta, El servicio a los demás vas lo es a ir todo, más sí. lejos dentro de tu determinación. Voy a ver esto. Es lo que todos estamos aprendiendo ahora, cómo ser más fuertes, más sabios. Este es mi maestro de amor. Algunos tenemos personas que realmente nos traicionaron y lastimaron. Sí, En algún nivel piensas, bueno, me despertaron. Nunca volveré a ceder mi poder a otro narcisista. No volverá Doloroso, a suceder. Lecciones de vida, ¿verdad? tenemos que nombrar tu fuente para nuestra historia. Sería como si yo nombrara el momento en que fui abusado sexualmente y dijera, ¿estoy nombrando esto? No estás volviendo al trauma. Es buscar la identidad que formas. Uno de esos 22 identi. Sí, no soy amado. Sí, no soy Yo suficiente. no soy digno de amor. Sí, sí. No soy adorable. Otras personas no me quieren. Sí, La vida es bastante árida cuando no eres amado. Quiero decir, no Eso es puedes cierto. realmente esperar mucho de la vida. así que es nombrar Sí, tu fuente para nuestra historia real y luego despertar. y mentorear esa parte. Tener una relación contigo mismo. El paso 3 es entonces, desde el yo sabio. Tú realmente dices la verdad, porque lo que distinguimos, tienes que distinguir el trauma de la verdad. Y estabas hablando de que cuando sucede, se siente verdadero. Lo primero que te dices es, cariño, eso no es cierto. Eso es trauma. Lamento mucho que hayas sido herido de esa Guau. manera, pero Sí. eso no es cierto sobre ti. ¿Cómo crees que algo no es cierto sobre ti cuando se siente tan verdadero? Tienes que realmente buscar la evidencia de ello.
Hay partes de nosotros que saben que la historia no es verdadera. Mira, los psicodélicos tratan de esto, intentar despertar a las personas del trance de la identidad. Pueden ser grandes y elevados, y ciertamente puedes adentrarte en la espiritualidad. Todos somos hijos de Dios, pero tiene que estar relacionado con la historia real que fue creada por esa parte más joven de uno mismo. No puedes separarte y tener una nueva identidad. Esta parte de ti necesita ser rescatada. No había ningún adulto allí que pudiera sentarse contigo en 24 horas y decir, lamento mucho que No. haya pasado eso. Ahora Sí. estás a salvo. Incluso con eso, podrías seguir traumatizado y aún necesitar que te recuerden una y otra Así vez es, tener un viaje de sanación. correcto. de sentirse Entonces, ¿qué seguro. pasa? Sí. Y lo que sucede es que cuando nos activamos, nuestro propio adulto se va por la ventana. Sí, No hay una presencia adulta que nos despierte. Es casi como si tuvieras que ser tu propia hada madrina y bajar. Tienes que bajar con amor. Ahora, te contaré otra historia que me mostró lo fácil que esto podría ser. Así que estaba en mis 20s y era una aspirante a actriz en Nueva York, y obviamente nada funcionaba en mi vida. Tuve mucho rechazo, fracaso, y estaba trabajando como mesera y tenía este gran grupo de personas con las que trabajaba. Un par de ellos todavía son mis amigos. Uno de ellos se llamaba Billy. Y tuve una audición realmente mala ese día, y estaba sentada allí quejándome y llorando sobre mi vino. Fue después de que terminó el turno. Nunca voy a lograr nada en mi vida. Se acabó. Hoy estuve pésima otra vez. Y Billy se inclinó sobre la mesa, tomó mi mano y dijo, me alegra tanto que lo estés enfrentando ahora. Y aparté mi mano. Dije, ¿cómo te atreves a decirme eso? Él dijo, gracias. ¿Cuál fue la parte de mí que pensó, ¿cómo te atreves a decirme eso? era el yo más sabio. Esa era la parte que simplemente sabía, esta es la historia en la que estoy ahora. Hay una parte de todos nosotros que sí sabemos que eso no es cierto. Estamos tan cautivados por las emociones, porque estos falsos centros tienen una Por emoción. supuesto. Tenemos que entrenarnos para salir, observar, guiar, encontrar la parte de nosotros que realmente conoce una historia diferente y comenzar a trabajar con ese lado. Ahí Sí. es donde surgen las declaraciones de poder deconstruyen. ¿Cuál es un ejemplo de Estoy una solo. declaración de poder? No vine aquí para estar solo. Nací para amar y ser amado. Tengo el poder de hacer que mis relaciones crezcan sanas, fuertes, vibrantes y duraderas. Hay una afirmación, ferocidad en ello. Rompe el estoy solo. Te despierta del trance. Sí. Tienes que entrenarte a ti mismo en eso usando esas afirmaciones. Eso es bueno. Sí, El siguiente paso es verte a ti mismo como fuente. ¿Qué significa eso? Cuando has sido víctima o has tenido mala suerte en tu esta vida. es una de las cosas más importantes que podemos hacer, es verte a ti mismo como fuente. Muy pocos estamos entrenados. La mayoría, cuando vamos a decir cuál es mi parte, ese 3%, caeremos en la vergüenza. Soy demasiado tonto. Tengo mal karma. Estoy demasiado arruinado. Mis padres me arruinaron demasiado. Simplemente no soy lo suficientemente bueno. Volveremos a la historia de la fractura de origen. Así que una de las cosas que tienes que aprender es notar objetivamente tus propias elecciones y comportamientos sin caer en la vergüenza. Lo otro que haremos es, si soy yo la fuente de esto, volveremos a nuestra psicología. Mi hermana siempre competía conmigo. Y así, y por eso soy como soy. No hay poder en esa historia. No hay poder para un futuro mejor. Sin poder para generar un futuro más grande, lo que buscamos es, ¿cuál es tu acceso al poder? Así que esta habilidad de realmente adueñarte de tus elecciones. Entonces, un ejemplo de mi vida. Cuando estaba observando mis patrones en el amor, pero cuando estaba escribiendo por primera vez, llamando al uno, ya sabes, hace 20 años, mi patrón era la indisponibilidad y hombres casados. Así que desde una perspectiva psicológica, un hombre casado tras otro, era realmente horrible, pero era lo que estaba haciendo.
Desde una perspectiva psicológica, es porque mi padre se fue cuando yo era joven. Se casó con una señora que no quería tener nada que ver conmigo. No se me permitía estar en su casa. Una condición de su matrimonio que yo no fuera parte de su familia. Solía escaparse para verme. Soy la otra mujer a los Oh, 8 Dios mío. años. ¿Lo entiendes un poco? Es muy dramático. Oh, Dios mío. Ya sabes, Eras la amante a la edad de 8 años. no es un gran Wow. misterio por qué estoy saliendo con hombres casados, porque finalmente estoy logrando que mi papá elija de manera diferente, lo cual nunca funcionó. Pero esa era una forma de verlo, que no me daba acceso al poder. La otra forma de verlo, cuando me miré a mí misma, cómo soy la fuente de esto, es que me di cuenta que dentro de esta profunda historia, de que estoy sola, tenía una creencia correspondiente de que nadie estaría ahí para mí. Entonces, cuando salía con personas desde esa perspectiva, no se me ocurrió que necesitaba un hombre que pudiera estar ahí para mí. Emocionalmente disponible y no en una relación. No mirar la química. Sí, ¿Qué sí. tan genial es él? ¿Qué coche está conduciendo? No sé qué estaba buscando, pero no era eso. No estaba mirando su carácter. Sí. No tenía ninguna de las cosas que realmente importan. Al reconocer eso, wow. No estaba mirando las cosas correctas. No hay vergüenza en eso. De hecho, no estaba en mi radar, ¿verdad? Así que no hay vergüenza en eso, pero eso fue clave para recrear mis criterios para el hombre que estaba buscando. Sí. Luego pude encontrar a un hombre y casarme y tener una gran relación. Eso cambió mi vida, fue ver cómo yo era la fuente, porque una vez que identificas la antigua forma de relacionarte, cómo estabas generando esa historia, puedes cambiarlo a la nueva forma de ser. Sí. Esta es mi nueva lista. Sé que suena fácil decir está bien. Una vez que eres consciente de la vieja forma de ser que has tenido durante tanto tiempo, podemos cambiarla a la nueva forma de ser. Pero hemos vivido una identidad de esa vieja forma durante 20, 30, Sí. 40, 50 años. Sí, ¿Cómo se lamenta y se elimina una identidad antigua esencialmente? Tal vez no matando, pero es como si estuvieras cambiando toda una vida y de repente diciendo, hoy voy a ser diferente y voy a pensar diferente y no voy a volver al pasado. Y todo va a ser fácil. A veces es difícil para las personas transformarse en una persona completamente nueva. Una nueva identidad en la que nunca han entrado. Dejar ir una zona de confort familiar aunque hayan estado viviendo en dolor y sufrimiento. Es un dolor y sufrimiento familiar de una identidad incluso si entras en una identidad más poderosa. La gente simplemente no sabe cómo hacerlo. sí. Es desconocido. Incluso si es mejor para ti. Ahí es donde va la gente. Incluso si es mejor, es desconocido. Correcto. Ahora estás en el paso 6 y 7. Estamos en el paso 5 primero, ¿verdad? 5 son nuevas formas de relacionarse. Identificar nuevas formas de Identificar relacionarse. nuevas formas de relacionarse, lo cual no sabrás cómo Estás hacer. como nunca he hecho esto. No sé cómo tener límites. No voy a tener conversaciones valientes. No sé cómo decir no. No sé cómo tener fe en la bondad de la Sí. vida. No sé cómo confiar en la gente. No sabes cómo. Así que No. es realmente importante que saquemos el cómo de esto. Simplemente di, esa es una nueva forma de ser. Porque el paso 6 es adoptar una mentalidad de crecimiento. Sí. Eso es de lo que hablaba antes, sobre cuando tienes un futuro posible positivo. Iniciará el crecimiento en la dirección de ese sueño. Sí. Todavía no eres la persona que necesitarás ser para manifestar y sostener ese futuro. Si piensas en cuando viste por primera vez la visión de lo que Sí. tienes hoy, no eras el hombre que necesitabas ser para que ese futuro sucediera aún. No. Pero el futuro me emocionaba. Y estaba hambriento de aprender, crecer y desarrollarme en 2 semanas. Desde que grabé esto serán 13 años desde que lancé el programa. Y recuerdo que un año antes de lanzar el programa estaba en esta fase de transición. Yo decía, Dios sabes, he hecho muchas cosas. He ganado dinero, he salido de estar en bancarrota y he resuelto esto, pero todavía no estoy satisfecho. No tenía este gran futuro más allá de no estar en bancarrota, pero eso era como, sal de la casa de mi hermana, gana dinero. Luego, una vez que llegué allí, fue como,
No estoy satisfecho y mis relaciones se están desmoronando. Como que falta algo. Seguía pensando, todo lo que quiero hacer es sentarme frente a personas realmente inspiradoras, aprender a ser mejor y luego compartir eso. Sí, Y eso ha sido cada semana durante 13 años presentándome y haciendo eso. No siempre perfecto y volviendo a mi antiguo yo a veces, todas estas cosas diferentes. Pero recuerdo tener esa visión de, esto es lo que quiero hacer. Solo quiero inspirar a la gente a través de entrevistas, aprender también y compartir mi historia. Y es solo eso. Lo estoy haciendo constantemente. 13 y años. todavía estás creciendo. Sí, todavía lo hago. Estás aprendiendo todo el tiempo. 100%. Sí. Entonces, cuando tienes el valor de establecer un futuro audaz que está fuera de quien actualmente sabes que eres, puedes esperar un impulso en la dirección del crecimiento. Sí. No siempre es agradable. Usualmente el primer acto de creación es la destrucción. Así que las cosas empiezan a desmoronarse, porque tienes que deshacerte de las estructuras que han estado bloqueando tu antigua identidad. O relaciones que te han Las mantenido cosas en eso. empiezan a explotar, te despiden de tu trabajo, suceden todo tipo de travesuras. Ese futuro no está bromeando. Ese futuro te quiere, pero es reconocer que si sabes que los límites son la clave a tu nueva vida. Hay muchos talleres de fin de semana sobre límites. Preferiría que alguien pusiera sus esfuerzos en el desarrollo personal, el crecimiento, la transformación y la sanación en ese desarrollo, en lugar de volver por la 18ª vez y hablar sobre lo que hizo tu padre cuando tenías 4 años. Sí, sí. Ahí es donde está el verdadero oro. Así que tenemos que reconocer que este es un viaje de desarrollo. Cuando te quedaste atrapado en el trauma, había habilidades y capacidades que faltaban. Cuando estabas solo en la vida porque eras un niño de llave o fuiste descuidado, sabes, te dejaban solo durante horas. No aprendiste a ser vulnerable. No aprendiste a enfrentar el conflicto de manera exitosa. No aprendiste la reciprocidad o la mutualidad en las relaciones. Solo aprendiste autosuficiencia. O cómo recibir en relaciones. ¿Cómo recibir? Si no te sientes digno, ¿cómo vas a sentir que puedes recibir algo? Así es. Vas a decir, no, gracias. Ya sea un regalo o alguien comprándote el almuerzo o amor, Sí. siempre vas a estar emocional, física o psicológicamente rechazando. Amor si no crees que eres digno de recibirlo. O sintiéndote culpable por recibirlo o lo que sea, ¿verdad? Pero hay una parte de la persona que es digna. Esa es muy difícil de superar. Estás básicamente viviendo como un sirviente para los demás. Cuando no tienes un no soy digno, te presentas como sumiso en todas ¿En partes. serio? Esa es una de las formas de ser que eso podría generar. Pero si hay una parte de ti que sabe que es una herida, no tu destino, y no tu verdad, así que eso es lo que estamos buscando. Y algunos el libro lleva a la gente paso a paso. Adoptar la mentalidad de ¿Sabes? crecimiento es el paso 6. El paso 7 es tomar esas nuevas decisiones y emprender acciones. Lo cual es cómo integramos la nueva identidad. Es como al tomar nuevas decisiones. Al realizar nuevas acciones, estás entrando en algo que nunca has hecho. Tuviste 10, 20, 30, 40 años de una vieja identidad. Ahora estás haciendo nuevas acciones y decisiones. Y toma tiempo integrar el decir, estoy seguro en esta nueva identidad. Bueno, es Sí. realmente donde la teoría se pone en práctica, ¿sabes? Sí, Y aquí está la cosa. Las cosas pueden cambiar tan rápidamente una vez que entiendes cómo eres. Estás creando evidencia para la vieja historia. Y tomas una decisión diferente. Puede ser muy sutil. Muchas de estas cosas Sí. son sutiles. Cuando me divorcié, que fue la base de la separación consciente, me encontré de nuevo en el mundo de las citas, lo cual fue un poco raro, porque había escrito Calling in the One, y tuve algunas experiencias extrañas allí. La gente decía, bueno, yo no soy el siguiente. Fue una situación incómoda, seguro. Pero recuerdo una de las cosas que sucedieron es que comencé automáticamente a recrear el viejo patrón de indisponibilidad. Ese patrón está serio? ahí, ¿sabes? Como listo para aparecer. latente, sí. Salió, sí. En realidad, tienes que generar tu vida. Tienes Sí. que crear un futuro diferente.
Si no creas algo conscientemente, tu pasado determinará tu futuro. Así es, simplemente. Eso es cierto. Entonces noté que eso estaba sucediendo, y entonces fui y trabajé en ello. Uno de mis falsos centros, mis historias de fracturas de origen. Y por cierto, no hay solo una para cada área. Entretejido. Trabajas con el que tiene Sí, más sí. energía en ese momento. Entonces el que tenía más energía en ese momento, para mí era, no soy deseada. Una de las formas de estar en el no soy deseada es dando en exceso tu energía, porque estás anticipando que la gente te va a rechazar. Así que tienes que ser como un vendedor, estar en su cara y bailando tap, diciendo, no me rechaces. Lo que pasa es que por supuesto hace que la gente retroceda. Energía necesitada y pegajosa, ¿verdad? Y luego la gente retrocede. Dicen, mira, no me quieren. Eso es. Así que me di cuenta de que a veces con los hombres sí me gustaban. Me mostraba demasiado intensa. Sí, Era algo que hacía nerviosa. Con mi hermoso compañero Michael. En nuestra primera cita, sabía esto sobre mí misma. La nueva forma de ser era contener mi energía, para simplemente contener mi energía, para mantenerme, ser más contenida, sí. para que cuando entrara en la habitación estuviera contenida, no dando demasiado de mi energía. Eras como un golden retriever, como ámame. Sí, sí. Exactamente. ¿Sabes? Lo que le dio una oportunidad de conocerme, supuesto, y sí. él realmente se enamoró de mí esa noche. Así que puede ser muy rápido. ¿Cómo Puede ser. cambia la Es vida, cierto. sabes? Entonces, mucho de Todo esto basado es en tu solo forma de ser. y ser consciente de uno mismo y responsable cierto. de uno mismo. ¿Cuál dirías entonces que es la diferencia entre sanarte y La transformarte? sanación es el dominio del pasado, pero la transformación es el dominio del futuro. La sanación se trata de regularte a ti mismo, enfrentar la verdad, entender lo que pasó, reconocer que no eres eso, todas estas cosas hermosas. Y así hay una parte de la sanación, que solo tenemos que ser testigos y ser sostenidos con amor, pero hay partes de nosotros que siempre estarán sanando. Por supuesto. Es un viaje. Puede que cada Nochevieja me sienta triste porque alguien murió ese día. Así que mucho de esto se trata de solo algunas de estas partes de nosotros mismos. Solo necesitamos aprender a sostenerlas cuando surgen con amor. No tenemos que llegar al fondo de ellas antes de poder tener lo que queremos. Ese es el mensaje que estoy realmente emocionada de entregar a la gente. Sí. Sí, Entonces hay sanación, que es el dominio del pasado. Transformación, que es el dominio del futuro. sí. Suena como que la identidad es el dominio del presente, donde nuestra forma de ser es nuestra identidad. O nuestra creencia es nuestra identidad. Ese es el verdadero tú. Esa es la verdadera Tu tú. verdadero yo está en el ahora. Está bien. ¿Quién soy realmente? Es cierto que no soy lo suficientemente bueno. Te iba a contar. Tenemos Sí, tiempo para sí. una historia más. Te iba a contar esta historia sobre, aquí estoy con estas grandes ideas. Tengo todas estas grandes ideas, y no me siento lo suficientemente buena para ser quien las entregue. No soy. Brené, no estoy a ese nivel. Correcto. ¿Quién soy yo para presentar esto? Y estoy luchando, pero ellos quieren tanto nacer que estoy luchando con la propuesta del libro. Creo que luché durante como 3 años en eso, tratando de escribir esta propuesta. Me frustré y finalmente se la envié a mi agente, como con mi, esto es lo que tengo. Lo leyó y dijo, no lo entiendo. Reflejando al escuchar, no soy lo suficientemente bueno. Lo Guau. rechazó. Estaba destrozada. Pero esto es lo que me di cuenta. Estoy escribiendo este libro sobre despertar del trance de tu historia de fractura de origen para poder crear la vida que viniste a vivir. Estoy escribiendo desde la historia de la fractura de origen. No puedes crear el futuro desde el yo del pasado. Tienes que ir al futuro No. y comenzar a originarte desde allí. Así que me pregunté, ¿qué es realmente cierto sobre esta idea de que no eres lo suficientemente bueno? Todos somos imperfectos y estamos haciendo lo mejor que podemos, y la vida parece haberme dado esta enseñanza. Así que supongo que si la vida piensa que soy lo suficientemente buena, es simplemente lo que me toca hacer. Sí. No necesito meterme en ese asunto de quién no necesito competir con nadie.
Solo soy yo, así que me desperté del trance. Unos meses después, llamé a mi agente porque es mi amiga. Y necesitaba consejo. Creo que la gente puede decirte que no. Y aún así, puedes Pueden amarlos. tener su perspectiva y su retroalimentación. Sí, ellos pueden decepcionarte. Y no retienes tu amor, pero la llamé porque es inteligente y quería su opinión. Al final de esa conversación, ella dijo, necesito revisar este libro. Eso fue por quien estaba haciendo. Fue diferente. Fue diferente. Energía diferente. Ella consiguió el libro, terminó dando forma al libro, me consiguió un increíble contrato editorial. Así que eso es lo que quiero decir, estamos obteniendo de nosotros mismos y de nuestras vidas, desde la identidad en la que estamos centrados. Pero el Sí. verdadero tú es en realidad un tú flexible. Si digo, está bien, no soy una persona perfecta y estoy abierta a aprender, crecer y convertirme en quien necesito ser para crear ese libro. Ahora soy un yo fluido. Los antiguos falsos centros son una identidad fija. Nunca cambian, no hay fluidez y están basadas en la vergüenza. Así que si te colapsas en una identidad basada en la vergüenza, dejarás de crecer. Desde el verdadero tú, estás abierto a la retroalimentación, puedes aprender. Los contratiempos no te aplastan, te decepcionan, pero no te aplastan. Creces con la experiencia y puedes mantenerte en el camino Sí. para realizar el futuro al que estás comprometido. Mencionaste un poco cómo tenías esta falta de confianza en ti misma o tal vez no sé si es un Inseguridad, sentir Inseguridad inadecuado, o es- inferior. síndrome del impostor es lo que estaba pensando. Síndrome del Dices, impostor. no soy Brené o aún no he hecho esto. Estoy seguro de que hay personas escuchando o Sí. viendo que tienen síndrome del impostor. ¿Cómo superamos eso cuando estamos tratando de crear un futuro más grande y El poderoso? síndrome del impostor refleja dónde estoy centrado a nivel de identidad. Entonces miras lo que estás comprometido a crear. Y luego tú, quiero decir, la práctica real es primero conectar con la parte de ti, que puede ser un testigo de tu propia experiencia, ya sabes, que tiene algo de sabiduría. No vas a colapsar mezclándote con esa parte más joven de ti. Luego piensas en el patrón, lo que suele suceder en esta área. Entonces, quiero ser un actor exitoso. Lo que suele suceder es que me rechazan en todo lo que hago. Luego recibo malas críticas cuando me eligen. Es el patrón. Dices cómo se siente en mi cuerpo cuando ocurre ese patrón. Solo imaginas que los patrones están ocurriendo. ¿Cuando me rechazan o qué? Me rechazan. ¿Cómo me siento en mi cuerpo? ¿Dónde lo siento? Y luego dices, ¿cuál es el yo en el centro de ese sentimiento? No soy lo suficientemente inteligente. No soy digno de Así amor. encuentras la fuente de tu historia real, en esa área particular. Bueno, supongo que te despiertas a tu verdadero yo, te ves como fuente, identificas nuevas formas de relacionarte y pasas por el proceso. Sí. Pero quiero decir, dices que la transformación vive en el futuro. Y sé que he escuchado al Dr. Joe Dispenza decir que recordemos el futuro. Si tu yo de dentro de 10 años te estuviera dando consejos ahora, ¿qué te estaría diciendo esa versión más sabia de ti cuando te sientes estancado? ¿Cómo las personas en este proceso, cuando se sienten atascados, cuál es el proceso que realmente te gusta utilizar para conectar con ese yo futuro más sabio para superar el síndrome del impostor, la sensación de no ser suficiente, todos estos sentimientos y así poder sentirte bien de nuevo? De lo que estás hablando es de cómo cambio de centro cuando estoy realmente cautivada emocionalmente por la historia. Del pasado. Sí, la herida en sí. De la herida se siente es muy penetrante. A veces por eso es muy difícil de expresar con palabras. Sí, Creo que una de las maneras que he encontrado útil es nombrarlo con precisión, realmente nombrarlo y darle la edad, porque una vez que le das esa edad, incluso si no puedes salir de eso, entonces lo que a veces hago con las personas es hacer que imaginen a un niño de 4 años sentado frente a ellos, que acaba de tener un trauma y se ha colapsado en este significado, y vienen como la luz. ¿Y qué podrían decir sobre esta conclusión? Estamos hablando de las conclusiones a las que llegamos,
que limitan nuestras vidas. Sí, ¿Qué podrían decir? Y generalmente la gente tiene suficiente compasión si pueden externalizar a ese yo más joven para poder hablarle de una manera que traiga algo de luz y esperanza. Pero tienes razón. Antes hablaste de que muchos de nosotros estamos un poco oxidados en esa área. No estamos acostumbrados a ese diálogo, y es una de las cosas más importantes que debemos aprender. Es lo que realmente nos permite transformarnos más allá del dolor del pasado. hablan de esto en el mundo del deporte como este diálogo interno. Algo que aprendí todo el tiempo cuando tenía inseguridad o miedo antes de los juegos. Era un diálogo interno o antes de un gran momento si estoy lanzando un tiro libre y el juego estaba en la línea, era como yo me hablaba a mí mismo, típicamente determinaba los resultados. ¡Wow! Si pienso, voy a hacer el ridículo, no lo dañes, es como si estoy pensando en lo negativo. Probablemente voy a reaccionar desde el dolor o una herida o un miedo, en lugar de ver un futuro más grande posible de tú puedes con esto. Mantente presente. O puedes hacer cualquier cosa. Así es. Hablar hacia un futuro más grande. Sí. Podría ser algo que necesitamos hacer a cada momento para recordarnos estos mantras, este diálogo interno y encontrar herramientas que podamos dominar para superar lo que sea que la vida nos esté lanzando. Sí. Hablando de herramientas para dominar, has estado haciendo esto durante décadas. Y has dominado ciertos niveles y has ido más alto y más profundo en el dominio más allá de ser terapeuta, aprendiendo sobre la transformación y formas más grandes de transformar y sanar al mismo tiempo. Sí. Y cuando me estabas diciendo antes, cuando cerraste el contrato del libro, ¿también recibiste la llamada de que tenías cáncer más o menos al mismo tiempo o esa misma 2 semana? días después. 2 días después. 2 días después. Cuando sientes que has dominado estas herramientas durante tanto tiempo, has superado todos estos desafíos y creado una nueva relación hermosa y tienes esta sabiduría para compartir con el mundo, pero luego recibes una noticia como esta con un nuevo desafío o posible obstáculo en tu camino. Sí. ¿Cómo evitaste caer en viejos patrones de las heridas pasadas o lo que sea que pudo haber aparecido antes y cómo te mantuviste firme? ¿Centrado en el futuro y no vivir en el pasado o en el miedo? Tuve décadas de experiencia en este modo de ser, así que en realidad es algo orgánico para mí, ahora vivir desde la verdad de quién soy. Y cuando me derrumbo en una historia, lo cual hago porque eso es humano, es muy importante Sí. que la gente sepa que esto realmente no desaparece. Tienes que aprender a trabajar con ello. No tiendo a quedarme allí por mucho tiempo, gracias a Dios. Fue un viaje realmente salvaje. Un miércoles, consigues este gran contrato. Sí. 6 editoriales estaban pujando por ello. Elegimos la que amábamos, tan felices con Penguin Life. 2 días después, cáncer. Así que el libro debía entregarse exactamente al mismo tiempo que estaba programado el final del tratamiento contra el cáncer. Entonces escribí el libro cuando estaba en tratamiento contra el cáncer. Pero la verdad es que eso ayudó mucho. Fue tan alegre escribir este libro, fue tan edificante, y finalmente estar en un lugar que ha tomado décadas para juntar todo esto. Así que esto es de todo el trabajo que he hecho. Calling in the One, separación consciente, este es mi verdadero propósito para haber Sí. nacido. En realidad son las enseñanzas subyacentes de ambos libros y por qué funcionan. Me levantaba cada día, decidía quién voy a ser frente a esto. El contexto del futuro en el que estaba viviendo, que realmente es el gran futuro en el que estoy viviendo, es que este libro recontextualiza cómo abordamos nuestro trabajo de desarrollo personal. He introducido 2 cosas más en el mundo de las que estoy muy orgullosa. Calling in the One, aunque ahora todos están al tanto de la ley de la atracción y tus creencias, y estás manifestando amor. La primera conversación en 2004. Casi no conseguí un contrato para el libro porque los editores volvían y decían, ella está diciendo algo que nadie más está diciendo. Y recuerdo haberle dicho a Correcto. mi agente en ese momento, creo que eso es algo bueno. No quiero presumir, pero esta es la realidad de quien puedo ser. Es que introduzco cosas nuevas en el mundo, por lo cual me siento tan agradecida. Y luego, desacoplamiento consciente. Rompió el techo de cristal sobre cómo es el divorcio.
Y ahora hay muchos libros diferentes sobre eso. Así que hay una manera en que se me da ese privilegio. Veo este libro como el privilegio que es, para que el futuro de reposicionar cómo todos nos involucramos en el trabajo de desarrollo personal impulse nuestra capacidad de superar la impronta de nuestro pasado y crear las vidas que queremos vivir. Y en última instancia, el mundo en el que queremos vivir, porque esto es lo que necesitamos aprender a hacer por nosotros mismos para poder llevarlo al mundo. Ese futuro simplemente me llevó. Sí. Todavía estoy en tratamiento, así que mejoré. Y todos los tumores desaparecieron. Correcto. Y ahora algunos de ellos han vuelto. Estás en un viaje cuando estás bailando con células atípicas. Pero ves, sinceramente, esta es la vida. Y todos pasamos por dificultades. Sí. Entonces, cuando tienes un contexto del futuro en el que estás viviendo, reposiciona los desafíos en los que estamos y puedes vivir tu vida no desde donde estás tratando de llegar a ese futuro, sino desde ese futuro, lo cual luego informa quién necesito ser hoy, ¿verdad? Así que realmente solo ha aumentado mi fuerza y ha aumentado mi capacidad para mantenerme en ese futuro positivo posible. Visualizo cada día un futuro donde mi cuerpo está sano. Doy gracias a Dios todos los días por sanar mi cuerpo, y al mismo tiempo soy consciente de que todos estamos aquí solo por un minuto, y mejor que más vale que hagamos lo que Dios nos puso en esta tierra para hacer, o lo que sentimos en nuestras almas que debemos hacer, y empezar a vivir ese futuro, porque el tiempo es finito en este nivel. Tengo 68 años. Somos afortunados de vivir tanto tiempo realmente, porque hace 100 años la gente no llegaba a los 40. Sí. Estoy agradecida por mi vida todos los días y estoy realmente comprometida con el privilegio de poder dar vida a estas ideas en el mundo. Hermosa sabiduría. Voy a cumplir 43 pronto. Nunca realmente celebré mi cumpleaños, pero ese es mi cumpleaños acercándose en los próximos meses. 43 y acabo de tener gemelas, lo cual tú sabes, y mi audiencia también. Niñas gemelas. Si pudieras darme un consejo sobre cómo abordar mejor la paternidad para dos niñas Sí, en el mundo y la vida en que están entrando ahora mismo y lo que está sucediendo en el mundo y la cultura. Estoy seguro de que todos tienen un consejo sobre cómo ser un padre consciente, pero si pudieras dar solo un consejo a mí o a cualquier padre nuevo sobre cómo abordarías la paternidad o la maternidad ay, tan en esta dulce. temporada, ¿qué dirías con tu infinita sabiduría? Lo primero que me viene a la mente, sé que ya lo estás haciendo, que es patrocinar su potencial de grandeza. 100%. 100%. Hablando en él, Sí, creándolo con tus palabras. hablando de eso. Pero la otra cosa que una vez que este libro esté fuera, vamos a estar considerando hacer un libro sobre crianza. Los niños son pequeñas máquinas de creación y están creando significado de todo. Probablemente podrías tener las mejores intenciones y ellos podrían Sí. interpretarlo no de la mejor manera. Es como... Entonces es prestar atención al significado que están creando al nivel de identidad. Vi esto con mi hija cuando tenía 6 años. Mi hija tiene autismo y le costaba conectarse socialmente. Hubo algo que pasó en la escuela con los niños. Ellos no fueron amables con ella. E inmediatamente pude ver cómo se derrumbaba. La reducción. No es que vengan a ti y digan, no soy lo No, pero la energía suficientemente cambia. bueno. La energía cambia. Vuelven y están más callados. Más en su habitación, no son tan libres. Sí, ella no era tan libre. No estaba tan feliz. Lo capté. Pude sentarme con ella e interceptarlo. Y pude expresarlo. Creo que lo que estás interpretando es, pero cariño, lo que realmente significa es esto. Y quién eres es esto. Y vi un cambio de regreso. Así que creo que hay mucho por explorar allí, porque aún no he investigado mucho en esa área. Pero eso es lo que yo haría. ¿Sabes? Animarte a hacerlo. Es captar cuando hacen una cara rara o su energía cambia. Captarlo y comunicarse con amor sobre lo que están tratando de entender
y Los tratar de niños no cambiarlo. tienen la capacidad cognitiva para manejar la complejidad hasta Sí. que tienen alrededor de 7 años. Pensé que Santa Claus era real. Es hasta cierta edad. Correcto. Entonces, ¿no es Sí. real? No puedes ver las complejidades de Todo la es vida. muy blanco y negro. Ajá. Todo es blanco y negro. Así que así que tienes que tener cuidado con cómo están interpretando su experiencia, ya sabes. Así que solo intenta. Sé él. Ponle atención. Sí, Sí. presta atención. Sé quien les Mm. ayude a... Todos vayan a conseguir este libro, What's True About You. 7 pasos para superar tu doloroso pasado y manifestar tu futuro más brillante. Si te sientes atascado, o sientes que no has estado viviendo plenamente tus dones, o tienes algo que quieres traer al mundo, pero por alguna razón aún no se manifiesta, asegúrate de leer este libro porque cuando te liberas de tu pasado y abrazas tu verdadero yo, desatas tu futuro más brillante. Y eso es lo que todos merecen vivir si están dispuestos a hacer el trabajo. Pueden conseguir el libro en cualquier lugar, cómpralo para un amigo. Pueden visitarte en tu sitio web, catherinewoodwardthomas.com, igual en redes sociales. Espero que todos consigan este libro y compartan esta entrevista con un amigo como punto de partida. Tengo un par de preguntas finales para ti. Está bien. Creo que te lo pregunté hace 11 años cuando estuviste en el programa. Oh, Dios mío. No estoy seguro si comencé a hacer estas preguntas en ese entonces, tendría que volver y reflexionar. Pero en algún momento comencé a hacerle a la gente una pregunta. Al final del episodio se llama Las 3 verdades. Creo que lo hiciste. No puedo recordar si lo hice en los primeros 6 Lo meses. hiciste. No Me tengo lleva idea años. de lo Veremos que dónde dije. estás ahora, 11 años después. Y reflexionaremos sobre lo que dijiste. Así que imagina que puedes vivir tanto como Amén. quieras en esta vida. Y puedes crear todo lo que quieras desde la versión más poderosa de tu futuro. Wow, wow. Y todo cobra vida. Pero al final del día, cuando fallezcas, dentro de muchos años, Está bien. tienes que llevarte todo tu trabajo contigo, tus mensajes, todos tus libros, tus conversaciones, se han ido. Escenario hipotético. Está bien. Pero puedes dejar un mensaje final al mundo. Tus 3 últimas lecciones. Yo lo llamo las 3 verdades. ¿Cuáles serían esas 3 verdades? Eres el creador de tu vida. El propósito de la vida es crear el cielo en la tierra. Y la esencia de quien eres es amor. Sí, sí lo es. Antes de hacer la pregunta final, quiero reconocerte por tu constante viaje de transformación en tu vida personal, por llevar tu mensaje a tantas personas de manera individual, en grupos, y aún más con tu contenido, tus libros, tus programas que también tienes en línea. El hecho de que vivas una vida de servicio para ayudar a las personas a sanar y transformarse en su mejor versión. Así que quiero reconocerte por el constante viaje, incluso a través de los desafíos que sigues enfrentando, con todo lo que has pasado y todo lo que pasas ahora mismo. Quiero reconocerte por el amor que brindas Gracias. a tantas personas. Es realmente hermoso. Gracias. Por supuesto. Mi pregunta final es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Es vivir en el llamado más expansivo de tu vida, para ser quien viniste a ser para el mundo. Y los dones dorados, que solo tú puedes entregar, de la manera en que solo tú puedes. Todos necesitamos hacer eso ahora. Sí, Sabes, a medida que el mundo se intensifica y las tensiones y conflicto, negatividad, nos está empujando a todos a aceptar ese llamado a la grandeza. Así que me alegra que estemos todos juntos en esto. amén. Catherine, gracias por estar aquí. Te aprecio. Gracias. Gracias. Incluso si no estoy en modo de supervivencia, si solo estoy entre reuniones de Zoom o Sí, apurándote. moviéndome del trabajo para ir a cenar en familia o a ir a ver a nuestra hija, tomo un momento donde invito mi atención y mi conciencia de vuelta a mi propia respiración